Hola amigos? Muy buenas noches, los saludamos con el gusto de siempre, su servidor Oscar Alberto Urquijo, Mar que me acompaña en lo que para mí es un programa muy especial. Inicia el mes de abril y a mí en lo particular me encantaría que no solamente nos limitáramos a una fecha o a un mes para hacer conciencia de lo que puede estar alrededor en nuestro entorno o hasta en nuestra vida cotidiana. Yo siempre lo he manifestado que por ejemplo el 10 de mayo pues se me hace una fecha muy injusta, no porque la mamá no merezca ser celebrada, sino lo injusto es que nada más consideremos una fecha cuando ellas no solamente nos dieron la vida, sino que han batallado a lo largo de muchos años y la verdad es que merecen el reconocimiento, la admiración 24/7 por 365. En mi vida personal, te comparto, Omar, que yo hace 14 años me confieso ignorante en su totalidad de lo que realmente representa la palabra autismo. A mí me podía pasar, me podía entrar, me podía salir sin que nada me afectara, sin que nada me preocupara. Pero por ahí del año del 2010, donde nace mi hijo Carlos Emiliano, nos empezamos a dar cuenta que algo no estaba bien. En definitiva, como le compartía yo a mi santo padre en paz descanse, le decía, yo siento que a mi hijo le falta algo o en su defecto le sobra algo. No lo entendíamos, Omar. Pasaba el tiempo, lo metimos al kinder y empezaron los problemas. Lamento mucho de manera personal el tener que nombrar, pero a decir verdad, su servidor tampoco esconde las cosas y si de verdad tienen algo que decir, aquí se cuenta con derecho de réplica. Yo nunca le voy a negar la apertura a nadie en cuanto a algo que yo diga o mencione en este programa. Colegio Huastepec fue donde mi hijo entró al kinder, donde la directora, fíjate bien, lo que es ser un docente, pero al mismo tiempo no tener conocimiento de lo que tenía o con lo que había que trabajar. Para ellos fue más fácil pedirme de la manera más atenta que sacara al niño de la escuela y que al término del ciclo escolar me iban a entregar los papeles y que en lo absoluto no pasaba nada. Pero ¿qué creen? Sí pasó porque estaban excluyendo a una criatura menor de 6 años. Y todavía recuerdo a la directora de apellido Linares, que me dijo que a mi hijo lo que le hacía falta era que yo le diera una tunda. ¿Por qué? Que porque no conocía los límites. A decir verdad, no entramos en mayor discusión. A decir verdad, salimos con el morral en la espalda porque al mismo tiempo no teníamos conocimiento de que el niño tenía autismo. Lo cambiamos de escuela, una que tú debes de conocer muy bien, el Colegio Dorados, y todo estaba bien, todo marchaba a pedir de boca. Para Silvia, la mamá de mi hijo, que en paz descanse, y para su servidor, pues era algo nuevo, era completamente diferente porque el niño estaba siendo aceptado después de haber sido expulsado o excluido de una institución. Llegan las vacaciones del mes de diciembre y recuerdo que la maestra con la cual mi hijo tomaba clases tuvo la oportunidad de encontrar la plaza, la cual estaba esperando por mucho tiempo, y ella parte en el mes de diciembre dejando el puesto vacante. Antes de que ella se fuera, pensando única y exclusivamente en el niño, porque esa maestra, y no recuerdo el nombre, me encantaría volvérmela a encontrar de frente para poderle decir gracias. Platicábamos que si mi hijo era niño índigo, y ella nos dijo, ¿sabe qué? No, váyase por el lado del Asperger. Chéqueme por ahí el mes de febrero, y sí, el día 18 de febrero es el Día Internacional acerca del Asperger. Y sí, efectivamente, pues llega aquella fecha, pero no sin antes, al regreso de vacaciones, Omar, pues ya había una maestra. Todo cambio
a una persona con autismo le afecta de sobremanera, porque ellos son de llevar rutinas, de tener una secuencia, y el cambiarlos de silla, el cambiarles el color, el cambiarles el mismo alimento, el cambiarles el uniforme incluso, puede ser un detonante para que ellos entren en una crisis, lo que para muchos papás y muchos ignorantes puede parecer un berrinche. Mi hijo en aquel entonces tuvo una crisis porque le pidieron que se cambiara de silla. Tuvo una discusión previamente con el compañero, siendo niños, y a esa edad yo sí puedo calificarlos inocentes. Son sinceros, son duros, pero también son inocentes, porque nosotros como papás no tenemos esa vocación de enseñarlos a tratar, y mucho menos a personas con autismo, cuando por lo menos yo lo vuelvo a repetir, en aquel entonces, Omar, yo lo ignoraba en su totalidad. Claro. Llegó el mes de febrero y escuché en un programa de Marta de Baile que estaban hablando precisamente del síndrome de Asperger. Era la señorita Carol Ajax que estaba hablando, hagan de cuenta que una descripción precisa, exacta, y no rasgo de ninguna diferencia, como si me estuvieran dibujando a mi hijo, a lo cual en ese momento dije, sí va por este camino, creo que aquí es. Terminando aquel programa del síndrome de Asperger, Omar, contactamos directamente a Carol Ajax, y ella fue quien le hizo el diagnóstico a mi hijo. Y después de un largo estudio exhaustivo, teníamos que viajar de aquí del estado de Morelos hasta Coyoacán, en la Ciudad de México, para que le hicieran pues digamos que su prueba a mi hijo, y resultó con síndrome de Asperger, hoy autismo grado 1 severo. Entonces es cuando empezamos a entender aquellas conductas, aquellos patrones. Pero para esto, ya nosotros habíamos pasado por el Colegio Huastepec, expulsión. En el Colegio Dorados tuvo una confrontación con la maestra, e incluso se agarraron y se liaron a golpes mi hijo y la maestra. Mi hijo en una crisis, hoy cuenta con 14 años de edad, y en una crisis él deja de saber de él pierde en su total la noción, y tenemos que esperar, tenemos que abrazarlo, tenemos que hacer todo con tal de detenerlo, porque él está perdido completamente. Se suscita este problema, de igual manera lo expulsan de la institución, pero la mamá de mi hijo sí demanda al Colegio Dorados, pero desafortunadamente demanda que no procede, porque vaya que están bien amparados los señores Pacheco. De otra manera, y si la justicia fuera divina, yo creo que esa institución el día de hoy estuviera cerrada, pero eso no me corresponde a mí, eso se lo dejo a Dios. Y le dejo a Dios la bendición que es tener un hijo con autismo. Y quiero agradecer públicamente a través de este programa a la UNIVAC, plantel Cuautla, por la oportunidad el día de ayer y el permitirme poder tratar, o al menos intentar, de cambiar un día en la vida de los alumnos del UNIVAC Campus Cuautla, donde les dije a ciencia cierta, porque yo trabajo, yo apunto, yo estudio, pero también recordé que para hablar de mi hijo y de las vivencias que hemos estado pasando con el paso del tiempo, valga la redundancia, un libro a mí no me dice nada, cuando el mejor maestro lo tengo en casa. El 18 de diciembre del año 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas instauró este día, invitando a realizar acciones para sensibilizar y concientizar a más personas sobre las condiciones del espectro autista. También lo conocen como TEA, trastorno del espectro autista, y yo cerré ayer en la plática o conferencia que di en la escuela de mi hijo,
El TEA, que es trastorno del espectro autista, lo cambié y les terminé diciendo a los compañeros de la escuela, ¿por qué no, en lugar de decir TEA, les decimos te acepto, te admiro, te aprecio, te apoyo, te ayudo? Y como se lo dije a mi hijo, que gracias a Dios lo sabe, te amo con todo mi corazón. El autismo es un trastorno neurológico que afecta la comunicación, la interacción social y el comportamiento. En muchos casos tienen dificultades en la comunicación, en otros casos la interacción social, el poder mantener una conversación y muchas veces entender las emociones, tanto de nosotros que nos decimos normales o de unas personas con el espectro autista. Yo les puedo mencionar que a mí el caso de mi hijo me preocupa en demasía, porque lo he visto llorar muy pocas veces. ¿Qué significa? Que él no externa sus emociones, no expresa mucho sus sentimientos, pero al mismo tiempo todo ello está quedando en su interior y a la larga esto le puede ocasionar un daño. De hecho, de la muerte de su madre hace 2 años, le ha llorado una sola vez. ¿Qué tanto dolor habrá dentro de él? ¿Qué tanto le costará expresarse? No lo sé. Es más fácil criticar que ponernos en sus zapatos. Es más fácil señalar en lugar de preguntar si se les ofrece algo. La verdad es que les afecta en demasía a la condición, y en el caso de mi hijo muchas veces dice que prefería haber muerto que vivir con la condición con la cual tiene que lidiar día con día. La causa finalmente se desconoce. Genética, lo dudo. Pudiera ser. Al no conocerse, no lo sabemos. Se pueden tratar a través de terapias conductuales, en el caso de mi hijo con medicamentos. Ellos utilizan respuestas cortas, claras, contundentes y específicas. ¿Y sabes por qué? Para evitar el tener contacto y el poder tener más allá de una conversación que no les permita realmente expresar lo que ellos sienten. Muchos de ellos, y ahí es donde también vienen que los carnavales, que las grandes fiestas, donde finalmente todos la pasamos bien, y eso lo entiendo y hasta yo me incluyo. Pero por ejemplo en las pasadas elecciones, los candidatos que van pasando de puerta en puerta, de casa en casa, con la banda, todo lo que da, pero también con los cuetones. Nunca se me va a olvidar que salí disparado a comprar a la farmacia unos tapones para los oídos. Pero qué fácil, ellos van en la pachanga, ellos no piensan. Sí. Y disculpen mi léxico, me atrevo a decir que hasta les vale madre, mientras ellos queden bien con los que les guste el desmadre. Y no piensan, por ejemplo, en los perritos. Y ellos, como los perritos, tienen hipersensibilidad auditiva. Y mi hijo estaba encerrado en el baño, tirado, revolcándose, porque no toleraba el tronar de los cohetes. Salí disparado, compré los tapones, regresé con un poquito de conflicto, porque aparte las calles estaban cerradas, para vanagloriar a los grandes políticos de Morena. Y tuve que meterme entre calles, tuve que abordar al candidato y de manera frontal decirle que con todo respeto, si no tenía conocimiento acerca del autismo, por favor que con el mismo respeto detuviera su andar en cuanto a los cohetes se refería. ¿Por qué? Porque finalmente estaba haciendo daño a una criatura que vive conmigo, pero no sé a cuántos más estaban afectando con su pachanga. Ojalá pudiéramos cambiar, como muchas veces ahora lo están haciendo los cines, que ya tienen películas con el volumen adecuado, con el tipo de luz adecuada, para que estos niños puedan, porque tienen el mismo derecho que ustedes y que yo, de poder asistir al cine en compañía de sus familias. ¿Cómo deben dirigirse ustedes o tratar a un niño con autismo? Es fácil. ¿Qué tal si empiezan llamándolo por su nombre? Somos una sociedad que tiende mucho a clasificar y a utilizar los calificativos. De hecho, me ha tocado escuchar que cuando alguien hace algo mal, le dicen, ¡ay, eres un autista! ¡Ay, pareces autista! ¡Ay, autista! Cuando de verdad
les invito a reflexionar y a pensarlo 2 veces antes de volver a utilizar esa palabra, porque a ellos, automáticamente ellos escuchan más de lo que creen y saben más de lo que ustedes se imaginan, y es como si los estuvieran agrediendo directamente a ellos, y como si les estuvieran poniendo una etiqueta de ser tontos, de ser menos, como si los que realmente utilizan ese adjetivo calificativo pues tuvieran el derecho de hacerlo, y la verdad es que no se vale. Esta sociedad utiliza el término de manera despectiva, esa misma sociedad en la cual vivimos, y a quien se le dificulta algo o no le salen las cosas, se les agrede con este término, autista. Es decir, ya los clasificaron, ya les dieron un sitio dentro de la sociedad, y sin ni siquiera saber cómo se vive, o lo que es peor, cómo lo vive una persona con la condición, que ve directamente o indirectamente se da cuenta de cómo la sociedad se refiere a ellos de manera directa y de manera injusta. Nosotros lo hemos vivido. Nace tu hijo y notas que algo no va bien. Comienza un peregrinar, una odisea. Así lo menciona Gerardo Gaya, presidente de la Fundación Iluminemos de Azul. Los doctores solo te dicen: tu hijo tiene autismo, ánimo, solo es una discapacidad de por vida y no tiene cura. No sabemos qué es la causa, no sabemos si va a estar bien en su entorno, se va a ver afectado. Pero ¿qué tal si se imaginan ustedes que en vez de eso nos pudieran decir: tu hijo tiene autismo? Es una manera distinta de procesar la información, una manera distinta de actuar con el mundo, de procesar estímulos sociales, pero tienen capacidades para desarrollarse. Todas las mañanas me pregunto qué pasará hoy con mi hijo. Pagamos la indiferencia de la sociedad. Tenemos que enseñarlos a convivir en una sociedad que no está preparada a convivir con ellos. Juzgan, señalan, no entienden. ¿Cómo cambiar yo como padre? Dirigirme a los padres de familia, pero es complejo. Mejor, hoy hablo con el futuro de esta sociedad que todavía puede hacer algo, y espero el poder mover tantitito sus corazones, porque realmente son seres como ustedes y como yo. No nacemos sabiendo ser padres, menos padres de un hijo con una condición. El autismo es de todos los días y hay que iluminar conciencias, no solamente el 2 de abril, no solamente el mes de abril, todos los días, porque cuando se quiere, en realidad se puede. Hay que ser empáticos, hay que dar difusión, hay que acercar a la gente, que seguramente que la gente de por sí, por sus propios medios, no se va a acercar a lo que es el autismo. Los invito a acercarse junto conmigo. ¿Cómo podemos construir un mundo mejor? Pues hay que darles la oportunidad. Hay que darnos la oportunidad de conocerlos y escuchar a detalle y en concreto cómo viven dentro de esta sociedad. La verdad es que no es sencillo. Mucha gente no lo toma en cuenta. Es más, no les interesa, comenzando por ahí. Muchas veces hasta mi hijo dice: odio tener autismo. Mi hijo ha tenido que acudir a instituciones con maestra sombra, porque no solamente fue Colegio Huastepec, no solamente fue Colegio Dorados, también lo expulsaron del Colegio Jean Piaget, y a sus 14 años apenas está en primero de secundaria, pudiendo en este año tener la oportunidad de salir de la misma secundaria, pero eso a mí no me importa. No importa cuánto tiempo te tardes, porque mi hijo, gracias a Dios, no va en una escuela especial. Él va en la Univac, sucursal o campus Cuautla, donde está estudiando y cursando el primero de secundaria, y gracias a Dios con muy buenas notas. Suelen ser independientes, suelen ser destacados. Carol Emiliano, campeón de ajedrez en la primaria. Carol Emiliano, campeón en 75 metros en sexto grado de primaria. Carol Emiliano, cuarto lugar en el acuatlón a fin del 2024 en las estacas. Y curioso, solamente se preparó 3 meses. Nunca había corrido más de 100 metros. Y él terminó la prueba nadando 1 kilómetro contra corriente en el río
para posteriormente correr 5 kilómetros en 1 hora con 7 minutos, cuarto lugar para su categoría. Lo vuelvo a repetir, a todos y cada uno de los que están dentro del espectro autista, TEA, yo te acepto, yo te admiro, yo te aprecio, yo te apoyo, y por eso venimos de azul, y fue coincidencia, pero el color azul es el color que hace conciencia con respecto al autismo. Yo te agradezco, Omar, por eso te invité a que vinieras a este bloque. Y antes de cerrarlo, porque vamos a hablar ahora sí de todo lo que tiene Casino Horus para nosotros en este mes de diciembre. No sin antes pedirle a Nicho Narváez que ponga para mi gente del 91.1 del FM, para toda la gente que me está siguiendo a través del Facebook, el Facebook de 911, haciendo ruido en la ciudad, este spot publicitario, que en cuanto al video a mí me llamó mucho la atención cuando sale, porque Jimmy Lozano, exjugador de Pumas, exjugador de la selección, exentrenador de la selección mexicana, que injustamente fue sacrificado para darle paso a Javier Aguirre, que no me gusta, por cierto. Jaime Lozano tiene un hijo con autismo y él abrió muchísimas puertas. De verdad, si alguien ha hecho algo por concientizar acerca del autismo, ha sido Jaime el Jimmy Lozano, y él convoca a grandes figuras como Pep Guardiola, como Robben, como Xavi Hernández, como Xavi Alonso, como Rafa Márquez, como Jared Borghetti, como Gerardo Torrado. Todos ellos salen en este spot publicitario, Guillermo Ochoa.